En tiempos cuando la tierra de Canaán era un vergel de ciudades amuralladas y pueblos guerreros, cuando los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob apenas habían recibido las promesas del Altísimo, existía ya una ciudad que desafiaba al tiempo mismo: Jericó, Tel Es-Sultan, la ciudad de las palmeras junto al manantial eterno de Ain Es-Sultan. Había un tiempo donde esta ciudad no era simplemente antigua, sino la más antigua. Los arqueólogos que han excavado sus entrañas durante más de 150 años declaran con asombro que Jericó es una de las ciudades continuamente habitadas más antiguas del mundo. Más de 20 asentamientos sucesivos yacen enterrados en su Tel, ese montículo de tierra que guarda los secretos de 11.000 años de historia humana. La arqueóloga británica Kathleen Kenyon, quien excavó el sitio entre 1952 y 1958, descubrió algo extraordinario. En el período neolítico precerámico A, alrededor del año 8300 a.C., los habitantes de Jericó ya habían construido una muralla de piedra maciza. Esta muralla alcanzaba 3 metros con 60 centímetros de altura y 1 metro con 80 centímetros de espesor. Junto a ella se alzaba una torre de piedra de 8 metros con 20 centímetros de altura, con una escalera interna de 22 escalones. Esta torre es la estructura independiente más antigua conocida por la humanidad, declaró Kenyon en sus informes de excavación. Fue construida hace más de 10.000 años, cuando la agricultura apenas comenzaba. ¿Por qué construyeron murallas tan temprano en la historia humana? Los arqueólogos debaten hasta hoy. Algunos sugieren defensa contra invasores, otros proponen protección contra inundaciones estacionales del valle, pero todos concuerdan: la construcción de tales estructuras requirió organización social compleja, cientos de hombres trabajando durante más de 100 días. Pero no son estas murallas neolíticas las que nos interesan hoy. Nuestra historia se centra en las murallas que encontraron los israelitas cuando, bajo el liderazgo de Josué, se acercaron a esta ciudad fortificada en el siglo XV o XIV a.C. Las murallas de la Edad de Bronce, que según las Sagradas Escrituras cayeron de manera milagrosa tras 7 días de marcha y el sonido de trompetas. El libro de Josué, capítulo 2, versículo 1, nos dice que Josué envió 2 espías a reconocer la tierra, especialmente Jericó. Estos hombres encontraron refugio en la casa de una mujer llamada Rahab, quien vivía en las murallas de la ciudad. Este detalle aparentemente menor es crucial para entender la estructura de las fortificaciones de Jericó. Los arqueólogos han confirmado que Jericó seguía un patrón de construcción defensiva común en la Edad de Bronce, llamado glacis. Este sistema consistía en un montículo artificial con un terraplén empinado recubierto de tierra compactada. Al pie de este terraplén se construía un muro de contención de piedra de 4 a 5 metros de altura. Sobre este muro de piedra se levantaba un muro de ladrillos de barro de aproximadamente 6 a 8 metros de altura y 2 metros de espesor. En la cima del montículo, otra muralla similar completaba el sistema defensivo. Entre estas 2 murallas existía un espacio de aproximadamente 4 codos, donde se construían habitaciones integradas a las murallas mismas. Aquí es donde vivían personas como Rahab. Los arqueólogos alemanes Ernst Selin y Karl Watzinger, quienes excavaron Jericó entre 1907 y 1911, descubrieron evidencia de estas casas construidas dentro del sistema de murallas. La Biblia dice en Deuteronomio 9, versículo 1, que Moisés advirtió al pueblo: «Escucha, Israel, hoy vas a cruzar el Jordán para entrar y desposeer a naciones más grandes y poderosas que tú, ciudades grandes, con murallas que llegan hasta el cielo». Esta descripción parecía exagerada hasta que la arqueología reveló la verdad. Las fortificaciones de Jericó eran verdaderamente impresionantes para cualquier ejército de la época. En los días del Bronce Medio, entre los años 1900 y 1550 a.C., Jericó experimentó su mayor época de prosperidad. Fue durante este período, específicamente en el Bronce Medio III,
alrededor del año 1600 a.C., que se construyó el sistema de fortificación que eventualmente encontrarían los israelitas. Los cananeos que habitaban Jericó en esta época no eran constructores ordinarios. Habían heredado siglos de conocimiento arquitectónico de civilizaciones anteriores. El arqueólogo John Garstang, quien excavó el sitio entre 1930 y 1936, estimó que la población de la ciudad superior era de aproximadamente 600 personas, basándose en la regla arqueológica de 100 personas por acre. El área total del sistema de fortificación abarcaba aproximadamente 9 acres. La construcción comenzó con la planificación del terraplén o glacis. Los trabajadores cananeos primero nivelaron el terreno, eliminando estructuras anteriores y preparando la superficie. Luego comenzaron a apilar tierra traída de los alrededores, creando un montículo artificial con pendientes pronunciadas. Esta tierra era compactada cuidadosamente, capa por capa, utilizando pisones de madera y piedra. El glacis no era simplemente tierra amontonada, explica el Dr. Brian Wood, arqueólogo que ha estudiado extensamente Jericó. Era ingeniería sofisticada. Cada capa de tierra se compactaba firmemente antes de añadir la siguiente. El ángulo de la pendiente se calculaba para dificultar cualquier intento de escalada. Al pie de este terraplén artificial, los constructores excavaron hasta encontrar roca sólida. Allí asentaron los cimientos del muro de contención de piedra. Este muro, construido con enormes bloques de piedra caliza, extraídos de canteras cercanas, alcanzaba entre 4 y 5 metros de altura. Los arqueólogos italianos y palestinos que excavaron bajo la dirección de Lorenzo Nigro entre 1997 y 2017 confirmaron estos detalles constructivos. Las piedras se cortaban en formas rectangulares irregulares, pero complementarias. Este estilo de construcción, llamado ciclópeo, utilizaba piedras tan grandes que los antiguos griegos creían que solo los cíclopes mitológicos podrían haberlas movido. Sin embargo, los cananeos las movían usando trineos de madera, rodillos, cuerdas de fibra y el trabajo coordinado de decenas de hombres. Cada bloque pesaba tanto como 10 hombres, declararía un observador moderno. Moverlos requería no solo fuerza, sino coordinación perfecta. Un error, y el bloque podía aplastar a varios trabajadores. Sobre este muro de piedra se construía la muralla de ladrillos de barro. Estos ladrillos, llamados adobes, se fabricaban mezclando arcilla del Valle del Jordán con paja picada que actuaba como refuerzo. La mezcla se colocaba en moldes de madera y se dejaba secar al sol implacable del desierto de Judea durante varios días. Los ladrillos secos se transportaban al sitio de construcción y se colocaban en hileras, unidos con mortero de barro mezclado con cal. La muralla de adobe alcanzaba 6 a 8 metros adicionales de altura y tenía un espesor de aproximadamente 2 metros. En intervalos regulares se construían torres rectangulares que sobresalían de la línea de la muralla, proporcionando posiciones elevadas para arqueros y vigilantes. El arqueólogo Titus Kennedy, quien ha estudiado las fortificaciones de Canaán, señala: en muchos casos, las ciudades de la Edad de Bronce tardío no construyeron nuevas fortificaciones, sino que reutilizaron y reforzaron las murallas de la Edad de Bronce medio. Esto es crucial para entender Jericó. Efectivamente, las murallas construidas alrededor del año 1600 a.C. continuaron en uso durante siglos, siendo reforzadas y reparadas según fuera necesario. Cuando los israelitas llegaron aproximadamente en el año 1400 a.C., estas murallas tenían más de 150 años de antigüedad, pero seguían siendo formidables. Cuando los espías israelitas observaron las defensas de Jericó desde las colinas circundantes, lo que vieron debió haberles helado la sangre. No era una muralla simple, sino un sistema de doble muralla que convertía a la ciudad en una fortaleza aparentemente inexpugnable. La muralla exterior, construida al pie del terraplén, era la primera línea de defensa, pero la verdadera genialidad del diseño se revelaba en la muralla interior,
construida en la cima del montículo. Esta muralla superior también estaba hecha de ladrillos de adobe, similar en construcción a la muralla inferior, y cerraba completamente el perímetro de la ciudad alta. Entre ambas murallas existía un espacio que variaba según la topografía, generalmente de 4 a 6 codos de anchura. Este espacio no se dejaba vacío. Los ingenieros cananeos construyeron habitaciones que conectaban ambas murallas, utilizando el espacio de manera eficiente. Estas habitaciones servían múltiples propósitos: viviendas para los más pobres de la ciudad, almacenes para provisiones, cuarteles para soldados. Era en una de estas habitaciones donde vivía Rahab. Josué capítulo 2 versículo 15 nos dice: «Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro». Este detalle bíblico fue confirmado dramáticamente por la arqueología. Durante las excavaciones de 1907 a 1909, los arqueólogos alemanes descubrieron que, aunque la mayor parte del sistema de murallas había colapsado, una sección de la muralla exterior había permanecido intacta. Y en esta sección preservada encontraron evidencia de casas construidas contra la muralla, exactamente como describe el relato bíblico sobre la casa de Rahab. Esta es una de las confirmaciones arqueológicas más notables del texto bíblico, declaró el Dr. Wood. La Biblia dice que la casa de Rahab en la muralla fue preservada, y la arqueología muestra que efectivamente una sección de muralla no colapsó. Pero ¿cómo funcionaba este sistema de doble muralla en términos defensivos? Si un ejército atacante lograba romper o escalar la muralla exterior, quedaba atrapado en el espacio intermedio. Desde las murallas superiores, los defensores podían llover flechas, piedras y aceite, hirviendo sobre los atacantes atrapados. Era una trampa mortal. Las puertas de la ciudad representaban el punto más vulnerable y, por tanto, el más fuertemente fortificado. Las excavaciones revelaron que las puertas eran estructuras complejas con múltiples cámaras. Un atacante que lograra romper la primera puerta encontraría una segunda, luego una tercera. Cada cámara era un punto donde los defensores podían concentrar su contraataque. Los marcos de las puertas estaban hechos de vigas masivas de madera, probablemente cedro importado del Líbano, reforzadas con bandas de bronce. Los goznes eran de piedra tallada, diseñados para soportar el peso enorme de las puertas. La muralla completa rodeaba la ciudad en un perímetro de aproximadamente 600 metros. Según los cálculos arqueológicos, la construcción de este sistema defensivo completo requirió miles de bloques de piedra para los muros de contención, decenas de miles de ladrillos de adobe, cientos de toneladas de tierra para el terraplén, años de trabajo continuo de cientos de obreros, recursos económicos masivos de la ciudad-estado. La UNESCO, al designar Tel es Sultan como Patrimonio de la Humanidad en 2023, destacó: las murallas de la Edad de Bronce Medio muestran evidencia de técnicas de construcción innovadoras. Jericó no solo confiaba en sus murallas. Los gobernantes cananeos sabían que murallas sin provisiones eran inútiles durante un asedio prolongado. Por ello, la ciudad había desarrollado sistemas sofisticados de almacenamiento de agua y alimentos. El arqueólogo John Garstang hizo un descubrimiento extraordinario durante sus excavaciones. Encontró grandes cantidades de jarras de almacenamiento llenas de grano carbonizado dentro de las ruinas de la ciudad destruida. Este hallazgo era anómalo. En un asedio normal, una ciudad hambrienta consumiría todo su grano antes de caer. Las jarras estaban llenas, reportó Garstang con asombro. Esto indica que la ciudad cayó rápidamente, antes de que los habitantes pudieran consumir sus provisiones. Un asedio normal tomaría meses, incluso años. Pero aquí el grano permanece sin tocar. Este detalle arqueológico confirma perfectamente el relato bíblico de Josué capítulo 6, que describe que Jericó cayó en apenas 7 días. El versículo 25 también revela otra confirmación. Dios ordenó a los israelitas no tomar el botín de la ciudad,
que todo debía ser destruido o consagrado al tesoro del Señor. Por eso el grano no fue saqueado, sino que quedó para ser descubierto por arqueólogos milenios después. El agua era otro elemento crucial. Jericó tenía la bendición del manantial de Ain es-Sultan, uno de los manantiales más poderosos de toda Palestina. Fluía con aproximadamente 45.000 metros cúbicos de agua por día, más que suficiente para abastecer a la población. Los ingenieros cananeos habían canalizado esta agua hacia cisternas dentro del perímetro amurallado. Las excavaciones revelaron sistemas de canales de piedra que conducían el agua desde el manantial hasta grandes cisternas talladas en la roca viva. Estas cisternas estaban recubiertas con un yeso especial impermeable, hecho de cal mezclada con ceniza de hueso. Cada cisterna podía almacenar miles de litros de agua. Con estas cisternas llenas, explica Kathleen Kenyon en sus informes, Jericó podía resistir un asedio de meses sin problemas de agua. Combinado con el grano almacenado, la ciudad parecía verdaderamente inexpugnable. Las murallas también tenían torres de vigilancia estratégicamente ubicadas. Desde estas torres, los vigías podían observar el valle del Jordán y las montañas de Efraín a kilómetros de distancia. Ningún ejército podía acercarse sin ser detectado con anticipación suficiente para cerrar las puertas y preparar las defensas. Los arqueólogos también encontraron evidencia de hornos comunitarios dentro de la ciudad, donde se horneaba el pan, almacenes de aceite de oliva, que servía tanto para iluminación como para alimento, depósitos de armas, puntas de flecha de bronce, lanzas, hondas. Todo esto pintaba el cuadro de una ciudad preparada para resistir cualquier asedio. Los gobernantes de Jericó habían invertido generaciones de recursos en crear una fortaleza que desafiara a cualquier enemigo humano. Pero como declara el Salmo 127, versículo 1, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Las murallas de Jericó iban a enfrentar no un enemigo ordinario, sino al Dios de Israel, quien había dividido el Mar Rojo, quien alimentaba a su pueblo con maná del cielo, quien había prometido esta tierra a los descendientes de Abraham 400 años antes. En el año 1400 a.C., según la cronología bíblica preferida por arqueólogos como Brian Wood, algo extraordinario sucedió en el Valle del Jordán. El pueblo de Israel, después de 40 años vagando por el desierto, después de ver morir a toda la generación que había salido de Egipto, excepto Josué y Caleb, se preparaba para cruzar el río Jordán en época de crecida. Josué capítulo 3 describe cómo las aguas del Jordán se detuvieron milagrosamente, amontonándose muy lejos, en Adán, la ciudad que está junto a Saretán. El pueblo cruzó en seco. Este milagro fue presenciado por los habitantes de Jericó desde sus murallas. Josué capítulo 2 versículo 9 registra las palabras de Rahab a los espías israelitas. Sé que el Señor os ha dado la tierra, y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros, y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros. Ella continúa en el versículo 10. Porque hemos oído cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que hicisteis a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruisteis por completo. Este testimonio es crucial. Revela que los habitantes de Jericó conocían la reputación del Dios de Israel. Sabían que no enfrentaban un ejército ordinario. El versículo 11 declara: cuando lo oímos, nuestro corazón se desanimó, y no quedó más aliento en hombre alguno ante vosotros, porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Los espías regresaron a Josué con su informe. Josué capítulo 2, versículo 24. Ciertamente el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y además todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante nosotros. Jericó se preparó para el asedio. Josué capítulo 6, versículo 1 declara: Jericó estaba cerrada herméticamente a causa de los hijos de Israel, nadie salía ni entraba.
Los arqueólogos han encontrado evidencia de este momento de tensión. Las capas de destrucción muestran que la ciudad estaba completamente ocupada cuando cayó. No había sido abandonada gradualmente. La población completa estaba dentro de las murallas cuando ocurrió el desastre. Pero Dios tenía un plan que no requería arietes, torres de asedio, túneles de excavación o ninguna de las tácticas militares convencionales de la época. Josué capítulo 6, versículos 2 y 3 registran las instrucciones divinas. Mira, he entregado en tu mano a Jericó, a su rey y a sus valientes guerreros, y marcharéis alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por 6 días. Durante 6 días, el ejército israelita marchó alrededor de las murallas en silencio, excepto por el sonido de los cuernos de carnero. Los defensores de Jericó observaban desconcertados desde las murallas. ¿Qué tipo de táctica es esta?, debieron preguntarse. No traen arietes, no construyen torres, no cavan túneles. Simplemente caminan y tocan cuernos. Algunos quizás se burlaban, otros sentían un terror creciente. El 7º día amaneció diferente. Josué capítulo 6, versículo 15. Y sucedió que al 7º día se levantaron al rayar el alba, y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente aquel día marcharon alrededor de la ciudad 7 veces. Después de la 7ª vuelta, Josué dio la orden. Versículo 16. Y sucedió que a la 7ª vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo: «Gritad, porque el Señor os ha entregado la ciudad». El versículo 20 describe lo que sucedió. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó con gran clamor, y la muralla se derrumbó. La palabra hebrea usada aquí para se derrumbó es nafal, que literalmente significa caer debajo. Esto es significativo arqueológicamente. Las murallas no fueron derribadas hacia adentro por arietes atacando desde fuera, sino que colapsaron hacia abajo y hacia afuera, cayendo al pie del terraplén. El doctor Brian Wood explica: cuando Kenyon excavó, encontró ladrillos de adobe colapsados al pie del muro de contención de piedra. Los ladrillos habían caído hacia abajo desde la muralla superior. Esto creó una rampa de escombros que permitió a los atacantes subir directamente a la ciudad, exactamente como describe Josué 6, 20. El pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. Esta es una confirmación arqueológica extraordinaria. En un asedio normal, los atacantes derribarían murallas hacia adentro, usando arietes. Pero aquí, las murallas cayeron hacia abajo y afuera, creando rampas que facilitaron la entrada de los israelitas. ¿Qué causó este colapso tan inusual? Los arqueólogos debaten. Algunos sugieren un terremoto perfectamente cronometrado, pero la Biblia es clara. Fue un acto directo de Dios. El mismo Dios que había dividido el Mar Rojo y detenido el Jordán, ahora derrumbaba murallas que habían resistido siglos. Kenyon reportó: las murallas de la Edad de Bronce fueron destruidas por fuego masivo. La evidencia de conflagración era tan intensa que los ladrillos de adobe estaban quemados hasta volverse rojos en algunos lugares. El calor había sido tan extremo que fragmentos de cerámica se habían derretido y fundido con los ladrillos. Josué capítulo 6, versículo 24 confirma: y quemaron a fuego la ciudad con todo lo que había en ella. Pero hubo una excepción notable. Versículos 22 y 23. Entonces Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en la casa de la mujer ramera y sacad de allí a la mujer y a todo lo que le pertenece, tal como se lo jurasteis. Y los jóvenes espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que le pertenecía. La sección de muralla donde estaba la casa de Rahab no colapsó. Los arqueólogos alemanes encontraron exactamente esto: una porción de la muralla exterior que permaneció en pie mientras todo lo demás se derrumbaba. Esta sección preservada contenía evidencia de habitaciones construidas contra la muralla. La destrucción de Jericó
dejó huellas que permanecieron visibles durante milenios. Los arqueólogos que excavaron el sitio en el siglo XX encontraron evidencia dramática de un evento catastrófico que correspondía en detalles notables con el relato bíblico. Kathleen Kenyon, aunque inicialmente fechó mal la destrucción, documentó meticulosamente lo que encontró. En su libro Excavando Jericó, de 1957, escribió: «El Bronce Medio es quizás el período más próspero en toda la historia de Canaán. Las defensas pertenecen a una fecha bastante avanzada en ese período. Ella encontró que el muro de contención de piedra había colapsado, arrastrando consigo el muro de adobe que estaba encima. Los ladrillos caídos formaban una pila al pie de la muralla. Más significativamente, encontró una capa gruesa de ceniza y escombros quemados que cubría toda la ciudad destruida. La ciudad fue completamente incinerada», reportó Kenyon. «La destrucción fue total y repentina». El debate arqueológico se centró durante décadas en la fecha de esta destrucción. Kenyon concluyó que ocurrió alrededor del año 1550 a.C., demasiado temprano para coincidir con la conquista de Josué, según la cronología que ella usaba, pero el Dr. Brian Wood, en un análisis detallado publicado en Biblical Archaeology Review en 1990, demostró que Kenyon había cometido un error en su datación. Ella había basado su fecha principalmente en la ausencia de un tipo específico de cerámica importada de Chipre, llamada bicromática chipriota. Wood argumentó: «La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. La cerámica bicromática chipriota era un artículo de lujo que no todas las ciudades poseían. Además, la cerámica local encontrada en Jericó es consistente con el siglo XV a.C., exactamente cuando la Biblia sitúa la conquista». Wood señaló otros detalles cruciales. La cerámica encontrada, decorada con patrones geométricos rojos y negros, estuvo en uso solo durante el siglo XV a.C. Los escarabajos egipcios encontrados en las tumbas de Jericó datan del período de los faraones de la 18ª dinastía, consistente con el año 1400 a.C. La abundancia de grano almacenado indica un asedio corto, no uno prolongado. Los arqueólogos italianos Lorenzo Nigro y su equipo, excavando entre 1997 y 2017, han proporcionado datos adicionales. Aunque Nigro mantiene una cronología diferente, sus excavaciones confirmaron la existencia de ocupación durante el Bronce Tardío I y la destrucción masiva de la ciudad. El Dr. Titus Kennedy resumió: «La evidencia arqueológica de Jericó, cuando se interpreta correctamente, apoya la precisión histórica del relato bíblico en cada detalle verificable». Los hallazgos específicos incluyen murallas que colapsaron hacia abajo, no hacia adentro; destrucción por fuego intenso; abundante grano sin consumir indicando asedio corto; una sección de muralla que no colapsó; casas construidas en las murallas; abandono total de la ciudad después de la destrucción. Cada uno de estos detalles corresponde exactamente con el relato de Josué 6. Después de la destrucción de Jericó, Josué pronunció una maldición solemne sobre la ciudad. Josué capítulo 6, versículo 26. En aquel tiempo, Josué les hizo jurar diciendo: «Maldito delante del Señor sea el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Con la pérdida de su primogénito echará sus cimientos, y con la pérdida de su hijo menor pondrá sus puertas». Esta no era una maldición mágica, sino una advertencia profética de que quien desafiara la orden divina sufriría consecuencias. Y la arqueología confirma algo extraordinario. Jericó permaneció abandonada durante siglos después de su destrucción. Kathleen Kenyon reportó: «Después del abandono del edificio medio, la ciudad de Jericó no fue reconstruida hasta la Edad de Hierro II. El edificio medio era una estructura del Bronce Tardío que sirvió como residencia de los gobernantes locales después de la destrucción principal, pero no representaba una verdadera reconstrucción de la ciudad. Jericó, como ciudad fortificada,
permaneció en ruinas. Pasaron aproximadamente 500 años. Entonces, durante el reinado del malvado rey Acab de Israel, un hombre llamado Hiel de Betel decidió desafiar la antigua maldición. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34, registra el resultado. En sus días, Hiel de Betel reedificó Jericó. A costa de Abiram, su primogénito, echó sus cimientos, y a costa de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Josué, hijo de Nun. El cumplimiento exacto de la profecía de Josué, 500 años después, es notable. Hiel perdió a su hijo primogénito cuando echó los cimientos, y a su hijo menor cuando colocó las puertas. La arqueología ha encontrado evidencia de construcción en Jericó durante el período de la Edad de Hierro II, consistente con el reinado de Acab. Pero las murallas que Hiel construyó eran diferentes de las antiguas murallas cananeas. Los arqueólogos han identificado restos de una muralla de adobe de 2 metros de espesor con contrafuertes y torres rectangulares, datada al Bronce Medio I, que sería la muralla de Hiel. Esta muralla era sólida, no el sistema de doble muralla de tipo casemate, que había sido las murallas que cayeron para Josué. La maldición se había cumplido literalmente. Las murallas originales nunca fueron reconstruidas. El mensaje es claro: lo que Dios destruye, permanece destruido. Las murallas más altas, las fortificaciones más fuertes, los sistemas más sofisticados, todo es nada cuando se opone a la voluntad del Altísimo. Jericó continuó existiendo en épocas posteriores, pero nunca recuperó su estatus como gran ciudad fortificada. En tiempos del Nuevo Testamento era un pueblo pequeño. Jesús pasó por allí y sanó a un ciego llamado Bartimeo. Visitó la casa de Zaqueo el publicano, pero las ruinas de las antiguas murallas permanecían visibles, un testimonio silencioso del poder de Dios. Las ruinas de Jericó enseñan lecciones que trascienden la arqueología y la historia. Son un testimonio perpetuo de verdades eternas sobre Dios, el hombre y la confianza mal puesta. Primera lección: la vanidad de confiar en fortificaciones humanas. Jericó representaba la cumbre de la ingeniería defensiva de su época. Murallas dobles, terraplenes inclinados, torres de vigilancia, provisiones abundantes, agua ilimitada. Todo lo que la sabiduría humana podía concebir para crear seguridad perfecta. Pero Proverbios 21, versículo 31 declara: el caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. No importa cuán altas construyamos nuestras murallas, cuán gruesas hagamos nuestras defensas, si estamos en oposición a Dios, todo es inútil. Los habitantes de Jericó habían invertido generaciones de recursos, siglos de esfuerzo, incontables vidas de trabajo en crear estas fortificaciones. Todo se derrumbó en un instante cuando Dios así lo decretó. Segunda lección: la importancia de estar del lado correcto de la historia divina. Rahab es el ejemplo perfecto. Era una mujer de Jericó, una prostituta según las Escrituras, alguien que humanamente parecería indigna de salvación. Pero Rahab hizo algo crucial: reconoció al verdadero Dios. Josué 2:11: el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Su fe la salvó cuando toda la ciudad pereció. Más que eso, fue incorporada al pueblo de Israel, se casó con Salmón y se convirtió en ancestro del rey David y eventualmente del Mesías mismo. Mateo capítulo 1 versículo 5 la nombra en la genealogía de Jesucristo. Salmón engendró a Buz de Rahab, una prostituta cananea en el linaje del Salvador. ¿Por qué? Por su fe. Hebreos 11 versículo 31. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Santiago 2, versículo 25. De la misma manera, ¿no fue también justificada por las obras Rahab, la ramera, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Tercera lección: Dios cumple sus promesas, aunque parezcan imposibles. Dios había prometido la tierra de Canaán a Abraham 400 años antes de Josué. Génesis 15, 16
explica que los amorreos aún no habían alcanzado la medida completa de su iniquidad. Dios esperó siglos, dando oportunidad para el arrepentimiento. Pero cuando llegó el tiempo señalado, nada pudo detener el cumplimiento de la promesa divina. Ni las murallas de Jericó, ni los carros de Hazor, ni los gigantes de Hebrón. Todo cayó ante el pueblo de la promesa. Hoy, en el siglo XXI, las ruinas de Tel Sultan permanecen en la Cisjordania, testimonio silencioso de eventos ocurridos hace más de 3000 años. En 2023, la UNESCO las designó Patrimonio de la Humanidad, reconociendo su importancia como la ciudad fortificada más antigua del mundo. Los turistas y peregrinos visitan el sitio, caminando entre las excavaciones que revelan capa tras capa de historia humana. Pueden ver los restos del muro neolítico de hace 10.000 años. Pueden observar las piedras del muro de contención de la Edad de Bronce. Pueden contemplar la gruesa capa de ceniza que marca la destrucción que los israelitas trajeron. Los guías turísticos cuentan la historia bíblica, algunos con fe, otros con escepticismo, pero las piedras hablan su propio testimonio. Las murallas cayeron, la ciudad fue quemada, el grano quedó sin consumir, una sección de muralla permaneció en pie. Los arqueólogos continúan debatiendo fechas exactas, interpretaciones de cerámica, cronologías egipcias. Pero incluso entre el debate académico, los hechos básicos permanecen. Jericó era una ciudad fuertemente fortificada. Fue destruida violentamente por fuego. La destrucción fue repentina. Permaneció abandonada por siglos. El mensaje de Jericó resuena a través de los milenios. Ninguna muralla construida por manos humanas puede resistir el decreto del Altísimo. La verdadera seguridad no viene de piedras apiladas, sino de estar en paz con el Creador del universo. Salmo 46, versículos 1 y 2. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al centro del mar. Las murallas de Jericó son un recordatorio de que todo poder humano es temporal. Todos los imperios caen, todas las fortificaciones se derrumban, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Para nosotros hoy, la pregunta no es, ¿fueron construidas las murallas de Jericó? La arqueología responde que sí. La pregunta tampoco es, ¿cayeron las murallas? La evidencia muestra que sí. La pregunta real es, ¿estamos construyendo murallas de orgullo, de autosuficiencia, de rebelión contra Dios? ¿Confiamos en nuestras propias fuerzas, en nuestros logros, en nuestra sabiduría humana? Porque si es así, las murallas de Jericó nos advierten, todo eso caerá cuando llegue el día del juicio. Mejor es confiar en el Señor desde ahora, reconocer su soberanía, inclinarse ante su voluntad. Como Rahab, podemos estar en el lado equivocado por nacimiento, pero elegir el lado correcto por fe. Y esa fe nos salvará cuando todo lo demás se derrumbe. Las piedras de Jericó han hablado. Su mensaje es claro, que quien tenga oídos para oír, oiga.